Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo hoy 8. Comenzamos el capítulo 8 y vamos a reflexionar sobre todo este capítulo 8, del 1 hasta el 14. Hay toda una perícopa, así le llamamos, toda una narración sobre las conquistas de David. Hasta aquí habíamos hablado del capítulo 7, después de la promesa de la dinastía de David. David concluye desde el versículo 18 del capítulo 7 hasta el versículo 29 con su oración de agradecimiento. En el versículo 29 habíamos terminado diciendo: dígnate ahora bendecir la casa de tu siervo para que permanezca siempre en tu presencia, porque tu Señor mío, Yahvé, has hablado. Que por tu bendición sea bendita por siempre la casa de tu siervo. Muy bien. Toda esa promesa, ¿verdad?, que Dios había hecho para David, toda esa promesa hermosa, ahora se realiza en la vida misma de David. Yo te construiré la casa, yo te voy a cuidar y vamos a llevar adelante esa dinastía. Ahora queremos mirar este capítulo 8, comienza diciendo las conquistas de David. Vamos a leer toda esta perícopa, de qué se trata. Vamos a leer hasta el versículo 14, del 1 al 14, capítulo 8. Después de esto, David derrotó a los filisteos, los humilló y les arrebató su ciudad principal. También derrotó a los moabitas, los hizo acostarse en el suelo y los midió con una cuerda. Luego condenó a muerte 2/3 de ellos y dejó con vida el resto. Los moabitas pasaron a ser vasallos de David y le pagaban tributo. David derrotó también a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Sobá, cuando iba a consolidar su dominio sobre el río Éufrates. David le capturó 1,700 jinetes y 20,000 infantes. Desjarretó todos los caballos de Tiro, dejando solo 100. Cuando los arameos de Damasco acudieron en ayuda de Hadadezer, rey de Sobá, David les mató 22,000 hombres. Después impuso gobernadores a los arameos de Damasco, y así los arameos pasaron a ser vasallos de David. Le pagaban tributo. Por donde quiera que David iba, Yahvé lo hacía victorioso. David se apoderó de los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadadezer y los transportó a Jerusalén. El rey David tomó una gran cantidad de bronce de Tebaj y de
Berotai, ciudades de Hadadezer. Al enterarse Tou, rey de Hamad, de que David derrotó a todo el ejército de Hadadezer, envió a su hijo Joram, el rey David, para saludarle y felicitarle por el combate y la derrota de Hadadezer, pues Tou era enemigo de Hadadezer. Joram llevó consigo una vajilla de plata, oro y bronce que el rey David lo consagró a Yahvé, junto con la plata y el oro que había tomado de las naciones sometidas, Edom, Moab y Amón, los filisteos y amalecitas, y el botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Sobá. David aumentó su fama al regresar del valle de la Sal, donde mató 18,000 edomitas. Luego impuso gobernadores en Edom, en todo su territorio, y todos los edomitas pasaron a ser vasallos de David. Por donde quiera que David iba, Yahvé lo hacía victorioso. Muy bien, queridos amigos, aquí entonces te está hablando de las conquistas de David. Posiblemente vea en el sentido histórico, nunca sucedió. Bueno, eso ya abrimos paraguas. Ya hay cuajanguante yepa, ¿verdad? Como la Biblia nos presentan ciertas situaciones para que nosotros entendamos, queridos amigos, que por una parte David, que fue tan fiel a Dios, luego busca siempre y escucha la voz de Dios, y luego David, que es obediente al Señor. Y eso viene como consecuencia, capítulo 8 del 1 al 14, es decir, teología de la retribución en la medida de sus buenas acciones, en la medida en que David ya proponía las cosas, Naabejina, Yande Yara Berajá, es decir, lo bendice. Volvemos enseguida con más Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el templo enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaba: en adulterio se ha hallado esta mujer y al lapidarla nos enseñó Moisés. Mas ¿qué dices tú, maestro? ¿De qué modo proceder? Quien libre esté de pecado,
después escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Oyendo aquellas palabras, no hubo quien juzgara más a la mujer. Y sola junto a Jesús ella quedaba y con misericordia él preguntaba: aquellos que te acusaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz. Yo tampoco te condeno, vete y ya no peques más. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. No es de los hijos de Dios ir repartiendo pedradas. Tenemos el corazón, la mente y manos manchadas. Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas. Al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. El 29 de junio, solemnidad de San Pedro y Pablo, apóstoles del Señor, pilares de la Iglesia. San Pablo nos enseña el valor de la conversión, dejar nuestra vida antigua de pecado para comenzar una vida dedicada a la santidad, a las buenas obras y al apostolado. San Pedro nos enseña que a pesar de la debilidad humana, Dios nos ama y nos llama a la santidad. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra.
Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros comenzando el capítulo 8, hoy con este versículo 1 que nos dice y nos habla de las conquistas de David. Ya Ecuria lleva peo pacueteo que esto nos está demostrando más bien la obediencia, el escuchar a Dios, el ser dócil a Dios. Después viene como consecuencia, porque Ñande ya es caína, Hayatopá lleva leitmotiv, idea central de lo que nos quiere transmitir como mensaje el autor sagrado. Y leitmotiv de estos primeros 14 versículos del capítulo 8 del segundo libro de Samuel, enseñan de en la medida en que somos obedientes, en la medida en que escuchamos la voz de Dios, en la medida en que somos dóciles a la propuesta del Señor, evidentemente que vienen estas, entre comillas, estas conquistas. Ñande Yara lleva homo invaitebe ñande pobe. Homo invaité en las manos de David. Recordemos que David es el number one para el autor sagrado. A David se le presenta como el number one para esta historia de salvación, especialmente de Israel. Y vamos a mirar este versículo, que es una nueva sección, y aquí nos narra de las victorias militares de David, después de haber consolidado su reino, o en Duponá, David que es bastante tranquilo, no es vengativo, y así entonces se va estableciendo lo que Dios le había prometido. Recuerden que en el capítulo 7 de este mismo libro, anterior a este capítulo 8, Ñande Yara ome egriso, yo te construiré, no vos, la casa, para mí, ellos Ñande Yara, sino que Shela Yapotande. Eso quiere decir, yo voy a consolidar tu reino y tu reino será eterno. Ahí, al final de las primeras palabras, dice, te apartaré de Saúl a quien retiré de tu presencia. Tu casa, le dice en el versículo 16 del capítulo 7, tu casa y tu reino permanecerán firmes para siempre. Jolam, para siempre. Bendición de Dios. Ante mí. Y tu trono será consolidado para siempre. Jolam. Queridos amigos, esto es interesante. David después le agradeció a Dios. Y la gracia has puesto sobre mí. Y bueno, yo estoy aquí, estoy abierto a lo que tú quieras, Señor. Y bueno, Ayapota Landé Yerurea, no hay ningún problema. Y aquí vemos entonces esta expresión. Después de esto, comienza así. Después de esto, David derrotó a los filisteos, los humilló y les arrebató su ciudad principal. Esta expresión siempre conecta con todo lo que hemos leído y hemos reflexionado en el capítulo 7.
y sugiere que la bendición prometida a la casa de David empieza a manifestarse. Peñan de Yara iba a dabar, promesa, palabra. Ubeaseina se realiza. Dabar, Elohim, la palabra de Dios, Adonai, Yahvé. Oye, ya poca tu ete. Oye, ya poca tu ete. Y entonces, ¿por qué? Después de esto, Upeariré, Oñembariré, Peñan de Yara, David, o Aguilleme, Eriré, Peñan de Yara, y bueno, nada, veces, Aime, soy un siervo inútil, pero estoy en tus manos. El Evangelio dice, después de todo, ustedes digan, siervos inútiles somos, hicimos lo que teníamos que hacer. Se dan cuenta que el Antiguo Testamento también, aquí en el libro de Samuel, David tiene esta misma actitud. Mabio, señan de Yara, yo salí allá. O ella apiten, o sea, yo de ser cada cue de la prisco. Hago hagan de remoína, ave, a tu siervo le estás poniendo ante este pueblo tan importante, a quien tú, Señor, lo has elegido, lo has llamado, y bueno, y yo estoy aquí para hacer tu voluntad, para hacer lo que me pides. Y entonces ahora comenzamos con estas conquistas de David sobre sus enemigos y las conquistas, es decir, la bendición, el verajá de Dios para con él. Siempre en función de la consolidación de su reino. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos con el libro del Éxodo, capítulo 3, del 1 al 6 y luego del 9 al 12. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar al Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirarlo, llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Respondió él, aquí estoy. Le dijo Dios, no te acerques, quítate la sandalia de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo, el clamor de los israelitas ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas. Moisés replicó, ¿quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los israelitas de Egipto? Respondió el Señor, yo estoy contigo y esta es la señal que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, darán culto a Dios en esta montaña. Queridos amigos, un resumen maravilloso de la misión de Moisés. Antes que nada, tiene que haber un asombro, es decir,
ñande goye yo topanana veñande yarandi. La zarza ardiente es un signo. Me acercaré para ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué esta zarza que está ardiendo sin consumirse? Upeago la ñande yahuere conana si queremos salvar a nuestra nación, si queremos salvar nuestra familia, si queremos salvar nuestra iglesia, en cualquier lugar donde estemos, queridos hermanos. Ñande ñañi admirana ña endurana ya echanana a este Dios que no pasa, a un Dios que es eterno, a un Dios que nos llama siempre a la realización y a la planificación nuestra. Upeago dice la zarza ardiente. Do güey nunca. Apeago la ñande yaran do güey nunca. Pero es aquí, queridos amigos, desde la zarza, donde Dios nos llama a ser apóstoles, enviados por el Señor mismo. Quítate las sandalias, este es un lugar sagrado. Pero, ¿quién eres tú, Señor? Va europea. Yo soy, y aquí está. Ñande yaikuana, amaba veo ñandejina, amara becueriba la yajay. O nos vamos detrás simplemente de doctrinas pasajeras, de doctrinas humanas, de gente que inventa verdaderamente religiones, ¿verdad? O vamos detrás del Dios verdadero. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esto quiere decir, queridos hermanos, lo perpetuo, lo que siempre se nos da como un camino de salvación. Pero ahora, queridos hermanos, una vez que nosotros descubrimos, entendemos este gran espectáculo que es Dios mismo que se nos revela, viene esta misión. Moisés, aquí estoy, Señor. Yo te envío, nos dice el Señor. Yo te envío, porque he escuchado el clamor de mi pueblo. Yo te envío, porque estoy escuchando el clamor de mi pueblo, de mi nación, empobrecida lastimosamente. Jóvenes en los semáforos, niños en la calle, indígenas con sus madres ahí tiradas en el piso, allá en el suelo, en la calle, colegios, joapá lleva, yahueruaná, de otros lugares, porque a ver, ñandepito ahí ni banquito no lleva por ahí, China y yahueruaná, y así sucesivamente. Así es que, queridos hermanos, yo te envío, ¿pero para qué? Con una misión específica, para construir el reino de Dios. Este es un llamado tan importante, queridos hermanos, que todos recibimos de parte de Dios. Pero ese llamado que el Señor nos está haciendo es justamente cuando Dios dice el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y quiere decir el Dios de la honestidad, el Dios que busca el bien para la construcción de su reino. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Vivo por ti. Encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz. Me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy. A ofrecer
Aquí está mi vida a tu disposición. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con las conquistas de David. Aquí lo primero que nos habla son los filisteos, que eran enemigos históricos, acérrimos de Israel, que ellos estaban ahí en la costa, ya sobre el mar, los filisteos, en la parte suroeste de Canaán. Y el sometimiento ahora de los filisteos, es decir, David que somete a los filisteos, representa ya la primera gran victoria para consolidar su reino. La victoria ya es europea, en aquel tiempo una victoria internacional contra otro pueblo, contra otra nación. Y de esta manera se está cumpliendo el pacto de Yahvé para con su pueblo. Consolidaré, te daré las victorias. Oye, bueno, voy con los filisteos. Enemigos acérrimos. Desde un contexto histórico podemos decir que cuando tenemos el Reino Unido, 931 se acuerdan que después vamos a tener un reino de nuevo dividido. Por eso ahora te está diciendo el Reino Unido. Saúl, poco a poco, pero todavía no tenemos un reino del todo unido. Después viene David. David primero se hace rey de Judá, de la tribu de Judá. Capítulo 2 del
segundo libro justamente de Samuel. Yo consultaba en Yandeyandi, Ajatabio, Moahat, y así. Es un David siempre obediente, un David siempre abierto. Entonces el Señor después le da esta posibilidad para consolidar su reino y poder, sobre todo, tener un reino unido. Ahora, queridos amigos, culturalmente, los filisteos, a quien David dice que derrotó a los filisteos, los humilló y los arrebató, su ciudad principal, los arrebató, era un pueblo mucho más desarrollado militarmente que Israel. Y sin embargo aquí se le pone a David, que tiene una mayor potencia, y les derrota a los filisteos. En hebreo, Metech Hamá es una expresión poco común que aparece en la Biblia. En hebreo, Metech Hamá es una expresión poco común porque significa el freno de la capital o el freno del poder. El freno del poder. Lo que muchos biblistas, ¿verdad?, exégetas, ellos interpretaban como una metáfora de la dominación de Gat. Gat es la capital, en este caso, de los filisteos, una ciudad clave de los filisteos, y seguramente que era la capital militar de los filisteos. Y esta expresión sugiere para nosotros que David arrebató el control central o estratégico de los filisteos, arrancando un hito político militar. Entonces, Metejama es lo que aparece en la Biblia para decir la fuerza, el poder. Peñan de Yara. Recuerden luego que David, desde el primer momento, capítulo 17, en que vence al filisteo, a Goliat, del primer libro de Samuel, en el 18 después dice que ya se le pone al frente del ejército, Saúl le pone. Incluso el autor sagrado subraya y dice, en todas las empresas que realiza David, siempre sale victorioso, siempre sale victorioso. David no perdía nada, ni me tenía guerra, no perdía. Y aquí entonces, una vez que ya unifica, porque esta conquista que irá haciendo y todo lo que vamos viendo, la cantidad de naciones que pone bajo sus pies, ciertamente está indicando que David es el jefe, el capitán, el principal, el bendecido, Baruch, es decir, el bendecido por Dios. Y entonces aquí en la mentalidad semita antigua, queridos amigos, si vamos a mirar de un contexto más bien cultural y antropológico, así como ellos están hablando, no era solo un asunto territorial aquí lo que estaba realizando David, sino que también espiritual y simbólico. Por eso hablamos de un aspecto también simbólico. Vencer una nación significaba que el Dios del vencedor era superior. No nos olvidemos de este aspecto. Un Dios vencedor, un Dios que es superior a las otras naciones. Cuando salían a guerrear, ellos siempre se invocaban a su Dios. Y la lucha, así como ellos interpretaban, era el Dios que les guiaba a ellos. Era una lucha de dioses. Si nosotros vencemos, quiere decir que es Dios el que le está venciendo al otro Dios, a quienes quedaban o sometidos o ellos sometían a los otros pueblos. El sometimiento, por lo tanto, queridos amigos, Yah, ¿verdad?, implica no solo derrota física, sino también imposición cultural, imposición económica y también la imposición religiosa. Eso era una derrota para el otro pueblo. Imposición cultural, imposición económica, imposición religiosa. Lan de Dios doikoi. Japenda pericoi, porque entonces quiere decir que culturalmente, na peñe formai, da pericoi. Cuñan de Yara, Corero, Berecoa, Imbarete, Beben de Jehui. Eso es lo que había sucedido también con Israel, ¿verdad? Por eso que surge después toda esta escuela deuteronomista. Porque Israel, cuando cae en el exilio, ellos también quieren cambiar religión, porque quiere decir que Yahvé doikoi, nuestro Dios doikoi, porque fuimos derrotados y ahora estamos todos en el exilio. Pero es ahí donde surge la Biblia y se comienza a repensar y decir, no es Yahvé el problema,
El problema somos nosotros. Y por eso que va a surgir la famosa teología de la retribución, porque la retribución dicen, sino que nosotros hemos pecado. Por eso Dios nos castigó a nosotros y hemos perdido la batalla. Dale gente, peña arrepentí, y si nos arrepentimos y volvemos a Dios, Él nos va a retribuir. Por eso es teología de retribución. 4 elementos importantes. Hemos pecado, nos ha castigado, hay que arrepentirse y Dios nos retribuirá todo de nuevo. Entonces, los pueblos vencidos eran obligados a pagar tributo, ceder tierras, aceptar los símbolos religiosos del vencedor. Aceptar. Pero no era luego solamente por la imposición, sino que había luego una conciencia en que ellos mismos decían, el Dios de ustedes es mucho más fuerte. El Dios de ustedes, Peala o Alea Jinarae, no es mi Dios. Queridos amigos, esto vuelve a suceder hoy en día, porque estaba en las sectas, estaba en la protestante. Y fíjense nomás, normalmente son problemas en toda esta gente que decimos nosotros cambia religión ya, en el fondo, es simplemente una falta de consistencia en el aspecto espiritual y en el aspecto religioso. Y entonces ellos dicen, yo cuando estaba ahí nunca le encontré a Dios. Pero eso ¿por qué? Y porque justamente están diciendo, el problema fue Dios había sido. Que yo ahí no le conocía. No es el Dios que yo ahora encontré. Co Dios, ¿cuál lo baleara? Coseita peoña, ¿cuál lo baleara? ¿Cuál hace liberar? ¿Cuál la Dios me hace peamo? ¿Entiendes? Entonces, esto en la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento nos da a entender, queridos amigos, que es el aspecto primitivo de la religión. El aspecto primitivo. Por eso estamos hablando de un aspecto antropológico. El aspecto antropológico es cuando nosotros todavía no llegamos a un aspecto teológico profundo para entender las cualidades, las capacidades y sobre todo cómo se le define a Dios. En este caso, entrando solamente a un aspecto netamente antropológico, nosotros miramos y decimos, ¿co Dios cuando vale hermano? ¿Co religión cuando vale hermano? La pedió peando vale. Juan allá hasta pecar para upebe ya yujuta, pebe ayuju. Entonces es un problema nuestro antropológico. Es una falta de seguridad religiosa. Entonces fíjense que después, normalmente los que dejan la religión de esta manera y van a las carpas, a las sectas, etc., siempre se quedan con una espinita en el corazón o en la mente y despotrican contra lo que ellos vivieron o mamaron anteriormente. Fíjense nomás. Entonces quiere decir que desde un aspecto antropológico es un aspecto psicológico. Un aspecto psicológico que no llegamos a superar. Y siempre estamos ahí. Siempre estamos sobre lo mismo. Y entonces nosotros tenemos que justificar antropológicamente algo que nos damos cuenta que para nosotros, en el fondo inconscientemente es un error, ¿verdad? Que no nos convence del todo, pero estamos aquí porque tenemos que salir de lo otro, tenemos que despotricar contra lo otro. Entonces era un sometimiento, ¿verdad? Se somete y ellos piensan y dicen que esta es una imposición cultural, esta es una imposición religiosa. Y así entonces el hombre huye de sí mismo porque entonces y yo veo hoy y menos va a entender el accionar de Dios en su vida. Porque para conocer a Dios, queridos amigos, ¿saben qué? Primero tenemos que conocernos a nosotros. En la medida en que ñande yigua amaba ñande, ubebe ñande yigua ata, maba la ñande yara, maba be ñande yoke, hamba evaloña, alrededor de nosotros. Volvemos enseguida con más en de Yarañi Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desesperado por la situación de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, de la cual era el superior general, San Simón Stock llevaba varios días de oración ininterrumpida pidiéndole a la Santísima Virgen que salvara a la congregación, que no tenía recursos económicos para sostenerse y sus monjes estaban en desbandada. Cuando de pronto su celda se fue iluminando esa noche del 16 de julio de 1251. Y en medio de ella apareció la Virgen con el niño en brazos y pendiendo de su mano derecha un escapulario que le entregó junto con el hábito marrón que aún hoy lucen los carmelitas. Y le dijo que los tenía bajo su protección y que quienes portaran el escapulario serían salvados del purgatorio al siguiente sábado después de su muerte. La noticia se expandió rápidamente, el convento se volvió a llenar de frailes y la orden alcanzó el brillo que tuvo al comienzo de su vida en el siglo XII, cuando un grupo de anacoretas procedentes de Italia se instaló en el Monte Carmelo, nombre que en hebreo significa jardín, con el propósito de fomentar la devoción de la Virgen, y escogieron ese lugar porque en él se refugió el profeta Elías y desde allí combatió a los dioses paganos que Jezabel, la esposa del rey Acab, pretendía imponer a los israelitas. A continuación construyeron en medio de sus celdas una iglesia en honor de Santa María del Monte Carmelo, cuyo modelo fue luego replicado por toda Europa por los monjes encargados de esparcir la devoción de la Virgen del Carmen, que es la advocación mariana más popular del mundo. Y no podía ser de otra forma, porque entre sus mayores voceros se destacaron los carmelitas Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y Santa Teresa del Niño Jesús. En España, por ejemplo, hay 96 poblaciones que adoptaron a la Virgen del Carmen como su santa patrona. Y desde luego, desde todos esos pueblos emigraron hacia América muchas personas que venían acompañadas del escapulario y de cientos de carmelitas que propagaron en este continente la veneración de la Virgen del Carmen. Y por eso fue proclamada santa patrona de Bolivia y de Chile, en donde también posee el título de reina del país. El general San Martín la nombró santa patrona de los ejércitos de los Andes, es generala de las Fuerzas Armadas de Bolivia, de los Carabineros de Chile y del Ejército venezolano. En Colombia es la santa patrona de los conductores y por eso mismo es la devoción más extendida porque al borde de todas las carreteras del país, y seguro que ustedes lo han visto, lo cual no tiene parangón en el mundo, existen pequeñas ermitas a las que los lugareños llegan en peregrinación y allí depositan sus exvotos, es decir, las ofrendas u objetos que se dejan ante la imagen como muestra de agradecimiento por los favores recibidos. Y en esas mismas ermitas, los conductores y pasajeros se detienen para invocar su protección, pero eso sí, antes de continuar el viaje, colocan bombillas fundidas, lámparas, veladoras, partes de los frenos y toda suerte de repuestos desgastados, con la idea de que al ofrecérselos a la Virgen del Carmen, jamás se vararán o peligrarán por la falla o falta de ellos. Por eso hoy, 16 de julio, día de su festividad, pidámosle a la Virgen del Carmen que nos cuide en el camino de la vida y nos asista y consuele en la hora de la muerte. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online
vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con algunas palabras clave, ¿verdad?, que encontrábamos aquí. Por ejemplo, el famoso Meteg Hamá que estábamos diciendo, ¿verdad? Meteg Hamá en hebreo, el freno de la capital sería. Ha'am, Ha'amá, la capital, la ciudad, el pueblo, en fin. Am, pueblo, ¿verdad? Bueno, la raíz metej, freno, ya es curiñante, ¿verdad? Y amá quería decir la ciudad, la capital, la madre, ha'amá. Vendría a decir, ja es el artículo, amá sería eso de capital. Bueno, esta expresión, queridos amigos, puede entenderse como una metáfora, ciertamente, geopolítica. Al tomar freno de la capital, es decir, que David se apodera de esta capital, Jerusalén, ciertamente. O mejor dicho, una vez que él se apodera de Jerusalén, de los jeúseos, ahora él comienza aquí, directamente, dice que David derrotó a los filisteos, los humilló y les arrebató, dice, o sea, se apoderó. ¿De qué? De su capital principal. Metej, Ha'amá. Se apoderó de esta capital. Quiere decir que no es solamente también conquista del territorio, sino que es el control estratégico y simbólico de la misma nación, de los mismos filisteos. Es un símbolo y se trata de una señal de dominio de David, en este caso, de un dominio total, en el sentido también espiritual. Y así es un lenguaje que expresa control y sometimiento en términos de soberanía. Metej Ha'am. Después también decíamos que David derrotó, decía, a los filisteos. Vayak, la derrotar. Vayak. Esta raíz viene de Naká. Naká es con nun, evidentemente, pero después cuando se pone en el hifil, se dice hifil, es una forma de los verbos. Sería como con el vav, después a pesar de ser futuro, después con el vav se vuelve en pasado. Es interesante el hebreo, ¿verdad? Con el vav. Bueno, estas son cosas de la lengua interesantes, ¿verdad? Y el nakal, aquí el vayak, totalmente cambia, ¿verdad? Porque quiere decir derrotó, pasó al pasado. Este verbo indica un golpe mortal o una derrota aplastante. Nakah, derrotar. Y aquí, directamente en esta literatura bíblica, Nakah está asociado a la intervención también de Dios a favor del pueblo.
Este verbo se utiliza sobre todo para decir que es Dios el que interviene en nuestra historia, en nuestra vida, para poder derrotar al enemigo. Queridos amigos, a David siempre nosotros lo encontramos, ¿verdad? Con esta bendición de Dios, el Berajá, para que él pueda naká, es decir, derrotar, pero está derrotando en nombre de Dios, con la fuerza de Dios. No es solo una fuerza militar, sino que es una manifestación de Dios mismo a favor de su pueblo. Entonces, como una síntesis fenomenal, aquí se nos está mostrando a David como instrumento de justicia divina. Es David el que está poniendo con victorias, no solo una victoria militar, sino que también un cumplimiento del plan de Dios. Peñan de Yara entonces Yahvé usa entonces al rey como un mediador de su justicia en la tierra. Mediador de su justicia en la tierra. También, queridos amigos, esto mismo cuando se dice que David va conquistando, conquista la tierra. Se va expandiendo el reino de David. Va eso, vea. Teológicamente, el autor sagrado quiere decir que en la medida en que Ñandeyara o Guatajendia, Ñandeyara o Meyue, su propia bendición, entonces quiere decir que el reino de Dios, el reino de David, el reino que quiere el Señor para los pueblos, entonces se está realizando. Recuerden, queridos hermanos, que detrás de todo esto está la promesa que Dios había hecho a Abraham. Estamos hablando porque la Biblia se lee dentro de la Biblia. Cuando el autor sagrado lee y mira en David la conquista que él va haciendo sobre los otros pueblos, está mirando la promesa de Dios para Abraham. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. Te daré la descendencia, es decir, a través de tu descendencia serán bendecidos los otros pueblos. Si aquí David está realizando y está conquistando los otros pueblos, quiere decir que Ñandeyara, a través de tu descendencia. Por eso decíamos que no es simplemente una victoria militar, sino que aquí también, queridos amigos, es una victoria espiritual. Y a David se le presenta siempre con esa bendición de Dios. Es Dios el que le dirige la historia y es Dios el que va venciendo. Y después, todos estos símbolos del control espiritual y político, queridos amigos, que él dice pone freno a la capital. O sea, aquí, cuando él, nosotros decíamos con esa palabrita muy interesante, ¿verdad? Que decía mete jamá, el poner control espiritual y político quiere decir que nosotros también al mal, el metej, tenemos que controlar, tenemos que vencer a todo aquello que es negativo. Tenemos que tener control sobre todo aquello que nos puede dañar. Estas enseñanzas, queridos amigos, teológicamente hablando, son maravillosas, ¿verdad? Enseñanzas claves para que nosotros también, si vivimos y leemos y estudiamos de un libro político, decíamos, para políticos quiere decir que también nosotros tenemos que tener control sobre las cosas negativas. No nos puede vencer la corrupción. No nos puede vencer la tentación para ser ladrones, para hacer, ¿para qué cosa, verdad? Nepoegues, no nos puede. Hay que controlar lo esencial y lo fundamental. Y eso significa metej ha'ama. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Volvemos la próxima, queridos amigos, con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.